Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Panamá. El hashtag es Conclu Panamá. Esa es la etiqueta para este tema. Recibimos comentarios, ya saben, @soy F del Rincón en X. A ver, en Panamá, la empresa canadiense First Quantum anunció que su subsidiaria Minera Panamá va a reducir sus operaciones en el país. Fue un comunicado que publicaron este lunes. Explican que la medida obedece al bloqueo de varias de sus embarcaciones en el puerto Punta Rincón. Ellos consideran que este bloqueo es ilegal y denuncian que ha afectado el envío de suministros a la planta generadora de luz. Como usted sabe, desde hace algunas semanas la renovación del contrato del Estado con Minera Panamá ha generado protestas en diferentes partes del país, protestas a nivel nacional, ¿sí? Y todo un caos a nivel político, etcétera. Ya se lo he venido presentando aquí todo. Según los críticos, esta actividad va a conducir a la explotación de cobre y tendría un impacto negativo en el medio ambiente del país. En cualquier caso, la palabra final ya no fue del legislativo, afortunadamente, sino que la tiene la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que ya aceptó la demanda o las demandas por inconstitucionalidad de la Ley 406, que es la que regula la firma del contrato, ¿sí? ¿Cómo se puede salir de esta crisis? Y es esta crisis solamente, o sea, lo que vemos en la calle, es solamente por el tema de la minería. Vamos a hablar a fondo con mi invitado esta noche. Y le doy la bienvenida entonces a Ricardo Lombana González, es candidato a la presidencia de Panamá, centro derecha, por cierto. Ricardo Lombana, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes. Candidato, la situación muy tensa a nivel social. A mí me han llegado, por supuesto, muchísimas denuncias de lo que está pasando en la calle, enfrentamientos con la policía. Algunos denuncian presunto abuso policial o abuso de la fuerza policial. Y tenemos que esperar entonces a ver qué decide la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Pero hay quienes dicen, a ver, esto no es solamente el tema de la minería. Aquí hay otros temas más que han provocado que estas protestas continúen y no se hayan detenido. ¿Qué piensa usted, candidato? Una buena oportunidad para poder explicarle a toda una región lo que está ocurriendo en Panamá. En primer lugar, el contrato minero, tal como lo explicas, ha sido la gota que derramó el vaso. Sí, un contrato minero aprobado de forma ilegal, aprobado de forma inconstitucional, a pesar de las advertencias, hizo que todo un país saliera a protestar indignado. Sin embargo, esa protesta se fue acumulando con el correr de los días y no solo ha representado la voz de un país en contra de un contrato que le hace daño a nuestro país, sino que también ha salido a decir no a la minería metálica a cielo abierto, pero además ha salido a decir no a un sistema acumulado, a un sistema político que administración tras administración le ha fallado en cumplirle las necesidades básicas a un país. Y ahora todo descansa en un fallo o en una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la inconstitucionalidad del contrato, habiendo ya ambos procuradores generales de la Nación, en su opinión previa a la Corte, pues reconocido que el contrato es inconstitucional. Gran incertidumbre hay ahora mismo en el país y estamos esperando que la Corte Suprema sepa leer el momento histórico que está viviendo la nación panameña y le devuelva la paz a los panameños, pues con una decisión de inconstitucionalidad. Y candidato Lombana, yo entiendo, a ver, la lectura a nivel social es clara, aquí no hay ninguna duda, habría que ser ciego para no entender que el pueblo panameño no quiere la minera y que tiene que ser declarado en constitucionalidad. Por supuesto, cualquier magistrado de la Corte Suprema o el procurador van a decir, nosotros nos apegamos a la ley, ¿sí? Una cosa es la lectura social y otra cosa es lo que nos diga la ley, que es completamente entendible. Pero, ¿hay alguna salida aquí para el país? Es decir, si se declara inconstitucional, pues está ganando finalmente el pueblo, ¿no? El soberano es el que está decidiendo, se apega a la ley y la Corte Suprema determinan que es inconstitucional. En ese escenario responderían al clamor. Pero a nivel económico, a nivel demanda, a nivel impacto comercial,
el gobierno se mete en tremendo problema, ¿no? Creo que hay que entender primero qué momento estamos viviendo hoy y qué nos trajo hasta aquí. Porque la primera medida de solución o la primera medida, Fernando, de salida a la crisis, la debería dar el gobierno antes de meternos en el fallo de inconstitucionalidad. Estamos ante un gobierno que generó una crisis sabiendo que la estaba generando y luego escondió y metió su cabeza en un hueco. Y ha dejado prácticamente a todo un país sin ningún tipo de gobernabilidad, se ha escondido, no ha jugado su rol. No solo se dieron las protestas, sino que luego de las protestas, pues como bien lo decías al principio de la entrevista, han surgido bloqueos de las principales vías del país que tienen hoy en desabastecimiento a un grupo importante de ciudadanos en las provincias de Chiriquí, provincias de Bocas del Toro y en la comarca Nove Buglé, personas panameños con quienes me solidarizo por estar con falta de medicamentos, falta de citas médicas y el gobierno, bien, gracias y tú. Es decir, no solo hemos tenido todos los panameños que vivir la irresponsabilidad de un gobierno que nos trajo hasta esta crisis, sino que prácticamente como quien tira una bomba y se pierde, con su ausencia está minando, está abonando a un terreno de incertidumbre e inestabilidad. Sobre la decisión de inconstitucionalidad y el escenario que nos espera después, sí, definitivamente que no es una decisión fácil para el país, sí. Pero la República de Panamá tiene primero todos los argumentos para ganarle un caso a la minera en caso de que nos quieran demandar internacionalmente, y segundo, la forma de levantar nuestra economía no es utilizar la excusa de que dependemos de un contrato minero para que Panamá sea exitoso comercial o económicamente, Fernando. Este es un país que tiene muchísimo potencial, apostando a muchas otras actividades, pero sobre todo a un gobierno serio que maneje las finanzas públicas de manera responsable y ponga los recursos donde están las prioridades. Que seguramente, o sea, seguramente va a venir la demanda internacional, la minera no se va a quedar en paz, pero le voy a hacer esta pregunta y voy a la pausa, candidato Lombana, para que me responda. Pero a ver, según lo que yo entiendo aquí, o lo que yo he visto, pues sí hay una corresponsabilidad del gobierno, por supuesto, de Nito Cortizo, por supuesto que la hay, pero a mí se me hace que los que causaron aquí todo esto fueron los del legislativo. El legislativo fue el que aventó la piedra y luego escondió la mano. ¿Quiénes aprobaron esto de manera express y con toda irresponsabilidad? ¿Quiénes incluso hicieron oídos sordos cuando se solicitó previamente una consulta popular antes de votar cualquier cosa? Ese fue el legislativo. Y debe haber un costo político para el legislativo, porque el caos lo genera el legislativo, por supuesto. Hay corresponsabilidad de Nito Cortizo, sí la hay. Pero ¿no cree usted que ahí es donde está el meollo del asunto? En un legislativo que de manera express y haciendo oídos sordos ni hace una consulta y aprueba la 406. Pues fue ahí, ¿no, candidato Lombana? Usted me dice después de la pausa. Regreso en un momento. Es Ricardo Lombana González, candidato a la presidencia de Panamá. Estoy de vuelta con Ricardo Lombana González, es candidato a la presidencia de Panamá, y le preguntaba antes de ir a la pausa. Creo que aquí, si vamos a hablar de porcentajes de responsabilidad, candidato Lombana, yo creo que el mayor porcentaje de responsabilidad lo tiene el legislativo con lo que hicieron, ¿no? La responsabilidad es compartida, Fernando. Hay una cuota de responsabilidad en administraciones anteriores porque este contrato ya había sido declarado inconstitucional anteriormente. Es como que generalizado. Candidato Lombana, yo le agradezco. El tema hoy era precisamente la minera, pero lo voy a invitar. Si me permite, lo voy a invitar, porque ya me tengo que ir ahora, lo voy a invitar ya para hablar más adelante de la propuesta y el proyecto país que tiene precisamente en su candidatura, si le parece. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted y arrancamos precisamente ya después con todo lo que es proyecto país, a ver si ya la Corte Suprema ya tiene una decisión para entonces, porque si no vamos a tener que hablar otra vez del tema. Es Ricardo Lombana González, candidato a la presidencia de Panamá, quien me acompañó y a quien le agradezco, por supuesto. Lo veo próximamente. Yo hago una pausa y ya regreso.